A las 3:17 de la madrugada, la voz infantil susurró a través de los auriculares mientras la caja negra yacía abierta sobre la mesa de examen. El cuerpo de Marcos Ríos se tensó. Sus dedos, que segundos antes tecleaban el informe de transcripción, se congelaron sobre el teclado. Entonces, sin previo aviso, se desplomó al suelo. Los otros 3 ingenieros en la sala contigua lo encontraron 17 minutos después, completamente paralizado, con los ojos fijos en el techo, la boca atrapada en un grito silencioso. Antes de que profundicemos, asegúrate de suscribirte ahora. Este canal revela misterios de la aviación y reportes prohibidos que la industria intenta ocultar. Documentos como estos son continuamente clasificados o borrados de los registros oficiales. Activa las notificaciones para que no te pierdas la próxima investigación que ellos no quieren que veas. La doctora Elena Vázquez había estado investigando cajas negras de aviones siniestrados durante 23 años. Su reputación en la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte era intachable, metódica, escéptica y estrictamente científica. En toda mi carrera, nunca me he encontrado con algo como el caso del vuelo oceánico 473, admitió durante nuestra entrevista privada, con las manos visiblemente temblorosas mientras sorbía su café. Lo que le pasó a Marcos fue solo el principio. La investigación comenzó de manera rutinaria. El vuelo oceánico 473, un Boeing 737 MAX con 176 almas a bordo, había desaparecido del radar el 12 de marzo de 2023, aproximadamente 4 horas después de su viaje desde Singapur a Los Ángeles. La aeronave había estado volando a 38,000 pies sobre el Pacífico Norte cuando simplemente se desvaneció, sin llamada de socorro, sin desviación del curso, sin condiciones climáticas adversas, solo silencio de radio completo. Durante 17 días, los equipos de búsqueda peinaron una zona de 800 millas cuadradas de océano. Los restos flotantes que finalmente encontraron fueron mínimos, algunos cojines de los asientos, fragmentos de la sección de la cola y un chaleco salvavidas parcialmente intacto. Pero al 18º día, se descubrió algo inesperado. La grabadora de datos de vuelo, o caja negra, había aparecido en una pequeña isla deshabitada a casi 300 millas del sitio del accidente proyectado. La ubicación no tenía absolutamente ningún sentido, explicó el capitán Roberto Torres, quien dirigió el equipo de recuperación. Las corrientes oceánicas no se mueven en esa dirección. Es como si alguien o algo la hubiera colocado deliberadamente allí para que la encontráramos. Aún más desconcertante fue la condición de la propia grabadora. Las cajas negras están diseñadas para soportar impactos extremos, temperaturas de hasta 2000 grados Fahrenheit y profundidades de 20,000 pies bajo el agua. Sin embargo, el dispositivo recuperado del vuelo 473 no mostraba signos de daño alguno, ni una abolladura, ni un rasguño. La brillante carcasa naranja parecía tan impecable como si acabara de salir de la fábrica. Al principio pensé que era un error, recordó la doctora Vázquez. Supuse que de alguna manera habían recuperado una unidad nueva por accidente. Pero el número de serie coincidía perfectamente con los registros del vuelo 473. El protocolo dictaba que la caja debía ser llevada al laboratorio de la NTSB en Washington, D.C., donde técnicos especializados pudieran analizar su contenido. Aquí es donde Marcos Ríos, un ingeniero de audio de 34 años, con 8 años de experiencia en forense de aviación, entró en escena. Marcos era uno de nuestros mejores, dijo la doctora Vázquez. Manos firmes, audición excepcional, comportamiento imperturbable. El tipo de persona que prosperaba con la precisión y nunca parecía perturbado por los a veces horripilantes momentos finales capturados en estos dispositivos. Ríos comenzó a trabajar en la caja negra a las 9:45 p.m. el 2 de abril. El análisis nocturno no era inusual. El laboratorio a menudo operaba las 24 horas del día durante las principales investigaciones, y Ríos se había ofrecido como voluntario para el turno de noche.
Otros 3 técnicos estaban presentes en las instalaciones, aunque estaban trabajando en una habitación separada en proyectos no relacionados. Según las imágenes de seguridad que he revisado personalmente, el comportamiento de Ríos no mostró signos de angustia durante las primeras 5 horas de su turno. Metódicamente fotografió la grabadora, documentó su condición y la conectó al equipo especializado diseñado para extraer y limpiar el audio de las grabadoras de voz de la cabina. Tomó su habitual pausa para el café a medianoche, intercambió algunas palabras casuales con un colega y regresó a su estación. A la 1:23 a.m., algo cambió. La cámara de seguridad mostró a Ríos repentinamente sentándose derecho, ajustándose los auriculares e inclinándose más cerca de su monitor. Su lenguaje corporal sugería confusión. Rebobinó y reprodujo una sección de audio varias veces, ocasionalmente quitándose los auriculares para frotarse los ojos o sacudir la cabeza como si tratara de aclarar sus pensamientos. La marca de tiempo en el metraje muestra a Ríos haciendo una llamada telefónica a la 1:47 a.m. Los registros telefónicos confirman que llamó a la doctora Vázquez, que estaba durmiendo en casa. Sonaba confundido, no asustado, me dijo la doctora Vázquez. Dijo que había una anomalía en la grabación, algo que no podía explicar. Quería una segunda opinión, pero no quería molestar a los demás, por lo que podría ser nada. Le dije que me enviara el archivo y que lo revisaría por la mañana. Ríos nunca envió ese archivo. En cambio, continuó trabajando solo. El metraje lo muestra cada vez más agitado entre las 2 a.m. y las 3 a.m. Caminó por la habitación, revisó repetidamente el equipo y en un momento pareció estar discutiendo consigo mismo. A las 2:53 a.m. regresó a su estación, se puso los auriculares y reanudó su análisis. A las 3:17 a.m. exactamente, el cuerpo de Ríos se puso rígido. La cámara lo capturó mirando fijamente su monitor, completamente inmóvil, durante aproximadamente 20 segundos. Entonces, sin previo aviso, se desplomó al suelo, derribando su silla en el proceso. Nadie lo oyó caer. Los otros técnicos, que trabajaban en una habitación insonorizada al final del pasillo, solo descubrieron a Ríos cuando uno de ellos fue a usar la máquina de café a las 3:34 a.m. Para entonces, Ríos llevaba 17 minutos tirado en el suelo. Lo encontré mirando al techo, dijo el técnico Jaime Chen. Al principio, pensé que estaba muerto. Tenía los ojos abiertos pero no parpadeaba. Cuando le toqué el hombro, su piel estaba helada, pero podía sentir un pulso. Fue entonces cuando me di cuenta de que no podía moverse en absoluto. Estaba completamente paralizado. Ríos fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Georgetown, donde los médicos quedaron desconcertados por su condición. Las resonancias magnéticas mostraron una actividad cerebral normal. No había signos de derrame cerebral, convulsiones o cualquier trauma físico que pudiera explicar la repentina aparición de la parálisis. Los análisis de sangre no revelaron toxinas ni drogas en su sistema. Sin embargo, Ríos permaneció completamente inmóvil, capaz de mover solo sus ojos. Era como si todo su sistema nervioso hubiera sido bloqueado por algún mecanismo desconocido, explicó la neuróloga doctora Sara Patiño. Hemos visto casos de síndrome de enclaustramiento antes, pero no se presentan de esta manera, y ciertamente no suceden en un instante sin una causa fisiológica clara. Durante 72 horas, Ríos permaneció en este estado, consciente pero completamente incapaz de moverse o comunicarse. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, la parálisis se levantó. Ríos podía moverse de nuevo, podía hablar. Pero lo que tenía que decir enviaría ondas de choque a través de todo el equipo de investigación. No fue una falla mecánica, fueron supuestamente sus primeras palabras al recuperar el habla. No quieren que sepamos lo que realmente le pasó a ese avión. Cuando se le preguntó quiénes eran ellos, Ríos se agitó y se negó a dar más detalles.
Afirmó no tener memoria de lo que había oído en la grabación o de lo que había causado su parálisis. Pero el personal médico y la doctora Vázquez notaron un profundo cambio en su comportamiento. El que una vez fuera un ingeniero metódico y racional, ahora parecía profundamente asustado. Se negó a volver al trabajo y presentó su renuncia desde su cama de hospital. Pero este extraño incidente fue solo el comienzo del misterio. Con Ríos incapaz o no dispuesto a continuar el análisis, la doctora Vázquez asignó a otra ingeniera, Diana Fonseca, para examinar la caja negra. Tomando precauciones adicionales, Fonseca recibió instrucciones de trabajar solo durante las horas del día y nunca sola. No teníamos ninguna razón para creer que la grabación en sí había causado la condición de Marcos, explicó la doctora Vázquez, pero en 23 años de investigación de aviación he aprendido a ser cautelosa con los eventos inexplicables. Fonseca comenzó su análisis el 6 de abril. Abordó la tarea con el escepticismo apropiado, asumiendo que Ríos simplemente había sucumbido al agotamiento o había tenido algún episodio médico desconocido. Las primeras horas de la grabación de voz de la cabina fueron completamente normales. Comunicaciones de rutina entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, procedimientos de lista de verificación estándar y las conversaciones mundanas típicas durante los vuelos de larga distancia. Entonces, Fonseca llegó a la marca de las 4 horas del vuelo, el tiempo aproximado en que se había perdido el contacto con el vuelo 473. Lo que escuchó desafió toda explicación. La grabación capturó al capitán y al primer oficial discutiendo un sistema meteorológico que estaban monitoreando en el radar, informó Fonseca. Sus voces eran tranquilas, profesionales. Entonces hubo un sonido, algo así como estática, pero con un patrón inusual. Después de eso, silencio. No el silencio de una falla de grabación, sino el silencio deliberado de dos personas que han dejado de hablar. Este silencio duró aproximadamente 40 segundos. Entonces, según el informe de Fonseca, el capitán dijo simplemente, ¿ves eso? El primer oficial no respondió verbalmente, pero se pudo escuchar el sonido de una respiración rápida. Entonces, la voz del capitán de nuevo, esta vez con una alarma inconfundible. ¿Qué es eso? Eso no es posible. Siguió más silencio, interrumpido solo por lo que Fonseca describió como sonidos inusuales de la aeronave, no alarmas o sistemas de advertencia, sino ruidos de crujidos y gemidos que los expertos en aviación luego concluyeron que eran inconsistentes con cualquier problema mecánico conocido o evento climático extremo. Luego llegó el momento que cambiaría el curso de la investigación por completo. Una voz infantil, clara y distinta, se escuchó en la grabación. La voz dijo, «Hemos estado esperando por ti», informó Fonseca. Lo que hizo esto particularmente inquietante fue que el manifiesto de pasajeros para el vuelo 473 no mostraba niños a bordo. El pasajero más joven tenía 19 años. Inmediatamente después de esta voz, la grabación capturó el sonido de ambos pilotos reaccionando con confusión y alarma. Se puede escuchar al capitán comunicándose rápidamente con el primer oficial, sus voces superponiéndose de una manera que sugería un pánico creciente. Siguieron varios golpes, luego lo que Fonseca describió como un tono agudo que fluctuaba de maneras que parecían casi deliberadas, como si estuviera formando patrones. Este tono continuó durante aproximadamente 7 minutos. Durante este tiempo, se puede escuchar ocasionalmente a los pilotos tratando de usar la radio, pero sus transmisiones parecen no recibir respuesta. Se puede escuchar al capitán diciendo, «Nada funciona», y «Nunca he visto los instrumentos comportarse de esta manera». En la marca de los 11 minutos, después de que se escuchó la voz del niño por primera vez, la grabación capturó una serie de sonidos metálicos que los expertos identificaron como probablemente provenientes de la puerta de la cabina. Se puede escuchar al capitán diciendo, «¿Quién está ahí? Regresen a su asiento inmediatamente». Siguió más silencio. Entonces la voz del niño regresó, esta vez aparentemente mucho más cerca del micrófono de la cabina. «No pueden retroceder ahora, ya estamos aquí».
Inmediatamente después de esta declaración, múltiples alarmas comenzaron a sonar en la cabina, lo que sugiere fallas repentinas del sistema en toda la aeronave. Se puede escuchar a los pilotos tratando de responder a estas alarmas. Sus voces ahora muestran claros signos de angustia. Las últimas palabras inteligibles en la grabación vinieron del primer oficial. ¿Qué son? ¿Cómo entraron? La grabación terminó abruptamente en ese punto. Fonseca completó su análisis inicial e inmediatamente informó sus hallazgos a la doctora Vázquez. Juntas, volvieron a escuchar las secciones finales. «Soy científica», me dijo la doctora Vázquez. «No creo en lo sobrenatural ni en las teorías de conspiración, pero lo que escuchamos en esa grabación», hizo una pausa, visiblemente incómoda, «desafió toda explicación racional». Las dos mujeres acordaron traer expertos adicionales, ingenieros de sonido, especialistas en lingüística y analistas de sistemas de aviación, para examinar la grabación. Un equipo de 7 profesionales se reunió a la mañana siguiente para comenzar un análisis exhaustivo, pero cuando intentaron acceder al archivo de audio que Fonseca había guardado el día anterior, lo encontraron dañado. Cuando intentaron extraer los datos directamente de la caja negra nuevamente, el dispositivo no se encendió. A pesar de estar completamente funcional solo horas antes, la grabadora ahora parecía completamente muerta. «Las fallas de equipo ocurren», reconoció la doctora Vázquez, «pero el momento fue extremadamente sospechoso. El equipo decidió abrir la caja negra para examinar sus componentes internos. Lo que encontraron dentro contradijo todo lo que sabemos sobre estos dispositivos. Las grabadoras de datos de vuelo estándar contienen placas de memoria, una fuente de alimentación y varios circuitos alojados en una carcasa virtualmente indestructible. Pero cuando el equipo abrió la grabadora del vuelo 473, encontraron el interior en gran parte vacío. Donde deberían haber estado los módulos de memoria, había en cambio un pequeño objeto metálico de aproximadamente 3 pulgadas de largo. Parecía casi un juguete para niños, describió el especialista en electrónica Thomas Wong. Un pequeño cilindro metálico con marcas inusuales grabadas en su superficie, nada parecido a ningún componente que haya visto en 20 años de trabajar con sistemas de aeronaves. Wang fotografió el objeto desde múltiples ángulos antes de intentar retirarlo para un análisis posterior. Pero cuando tocó el cilindro con un par de pinzas aisladas, los testigos informan que emitió un sonido agudo, similar al tono descrito en la grabación de la cabina, y comenzó a vibrar. Lo que sucedió después ha sido parcialmente redactado de los informes oficiales, pero a través de entrevistas con 3 personas que estuvieron presentes, he reconstruido la secuencia de eventos. El objeto metálico supuestamente se calentó, luego lo suficiente como para que Wong dejara caer las pinzas. El sonido agudo se intensificó hasta el punto de que varias personas se cubrieron los oídos. Entonces, según los 3 testigos, las luces del laboratorio parpadearon y todos los equipos electrónicos de la habitación, computadoras, teléfonos, incluso dispositivos con baterías, perdieron energía simultáneamente. En la oscuridad, el cilindro metálico supuestamente comenzó a brillar con una luz azul pálida, y fue entonces cuando lo oyeron. La misma voz infantil que había sido capturada en la grabación, ahora aparentemente emanando directamente del objeto mismo. «Es demasiado tarde para dar marcha atrás», supuestamente dijo la voz. «Ya están aquí». Las luces de emergencia se activaron segundos después, bañando el laboratorio con una tenue luz roja. El objeto metálico había desaparecido. Considera apoyar este canal con un super gracias para que podamos seguir trayéndote estas historias. Ahora, aquí en la Ciudad de México, en el Museo Nacional de Antropología, hay una leyenda sobre un niño que puede hablar con los espíritus. ¿Será posible que esta leyenda esté conectada con el vuelo 473? ¿Será que la verdad de lo que realmente pasó está más cerca de lo que pensamos? No fue que ninguno de los 7 individuos presentes en aquella sala supiera dar razón de su paradero. Una búsqueda inmediata en el laboratorio no arrojó rastro alguno del cilindro. La revisión de las cámaras de seguridad reveló algo aún más inquietante. Una laguna de 17 minutos en la grabación, que comenzaba precisamente cuando Wong tocó por primera vez el objeto con las pinzas.
En el transcurso de 24 horas, la investigación fue asumida oficialmente por un grupo de trabajo conjunto que incluía representantes del Departamento de la Defensa y de la Seguridad Nacional. El equipo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte fue informado, obligado a firmar acuerdos de confidencialidad adicionales y, en la práctica, apartado del caso. Nos dijeron que era un asunto de seguridad nacional, declaró la doctora Vázquez, que nuestras conclusiones eran preliminares y probablemente resultado de una contaminación o fallo del equipo. Pero, en privado, varios miembros del equipo seguían convencidos de que lo que habían presenciado no era ni un fallo del equipo ni una contaminación. Lo que había en aquella caja negra no era del avión original, me confió Foster en una conversación que luego negó haber tenido. Y lo que le ocurrió al vuelo 473 no fue un accidente convencional. En los meses que siguieron a estos sucesos, surgieron patrones inusuales. 3 de los 7 presentes cuando desapareció el objeto metálico informaron haber experimentado síntomas similares a los que habían afectado a Marcos Reed, episodios de parálisis temporal, sobre todo por la noche. Otros 2 describieron pesadillas recurrentes en las que aparecía la voz de un niño. Wong, que había manipulado directamente las pinzas que tocaron el objeto, desarrolló síntomas neurológicos inexplicables y se tomó una baja médica prolongada. En cuanto a los pasajeros y la tripulación del vuelo 473 de Aerolíneas del Pacífico, la investigación oficial concluyó que la aeronave había sufrido un fallo estructural catastrófico sobre el Océano Pacífico. La falta de restos recuperados se atribuyó a la ubicación remota y a las corrientes oceánicas. Las familias fueron indemnizadas, se celebraron homenajes y el caso se cerró oficialmente. Pero las preguntas persisten. Si la aeronave sufrió un fallo estructural catastrófico, ¿por qué no hubo llamada de socorro? ¿Cómo acabó la caja negra a 480 kilómetros del lugar del accidente previsto, completamente intacta? ¿Qué era el objeto metálico que se encontró en su interior? Y quizás lo más inquietante de todo, ¿de quién era la voz captada en la grabación que afirmaba que ellos ya estaban aquí? Pasé 6 meses rastreando a Marcos Reed, quien había abandonado Washington, Distrito de Columbia, poco después de ser dado de alta del hospital. Finalmente lo encontré viviendo en un pequeño pueblo de la zona rural de Montana, deliberadamente fuera del sistema, usando un nombre diferente. Se negó a hablar del incidente para que constara en acta, pero durante una conversación no grabada tomando café, dijo algo que me sigue atormentando. ¿Y si hemos estado pensando en esto de forma equivocada?, preguntó. ¿Y si no fue un accidente en absoluto? ¿Y si el vuelo 473 llegó realmente a su destino? Cuando le pedí que aclarara lo que quería decir, miró a su alrededor nervioso, bajó la voz y dijo: «No todo lo que vuela es una aeronave, y no todo lo que regresa es humano». Se negó a dar más detalles y me pidió que me fuera inmediatamente después. 3 semanas después de nuestra reunión, su pequeña cabaña se quemó hasta los cimientos. Las autoridades locales no encontraron restos y Reed fue declarado oficialmente desaparecido. En el transcurso de mi investigación, descubrí 13 incidentes más que abarcan los últimos 30 años que comparten similitudes inquietantes con el caso del vuelo 473 de Aerolíneas del Pacífico. Vuelos comerciales que desaparecieron con mínimos restos recuperados, cajas negras encontradas en lugares inesperados, y en 7 de estos casos, grabaciones de voz de la cabina que capturaron voces o sonidos inexplicables en los últimos momentos antes de que se perdiera el contacto. Lo más inquietante de todo, en 5 de estos incidentes, las grabaciones supuestamente capturaron la voz de un niño que decía variaciones de la misma frase: «Los hemos estado esperando». La industria de las aerolíneas y las autoridades de transporte descartan estas conexiones como coincidencias o producto del pensamiento conspirativo. Los informes oficiales atribuyen cada incidente a causas convencionales, fallos mecánicos, errores humanos o fenómenos meteorológicos extremos. Pero para aquellos que han escuchado la voz,
que han experimentado sus efectos de primera mano, las explicaciones convencionales suenan huecas. La doctora Vázquez, que desde entonces se ha jubilado anticipadamente de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, ofreció esta reflexión final durante nuestra última entrevista. En la investigación de la aviación, confiamos en las pruebas físicas. Pero, ¿qué ocurre cuando la propia evidencia desafía las leyes de la física? Cuando las mismas herramientas que utilizamos para comprender los desastres se convierten en parte de un misterio mayor. Hizo una pausa, mirando nerviosamente sus manos, que no habían dejado de temblar desde que escuchó por primera vez aquella grabación. Lo que le ocurrió a aquel avión, lo que habló a través de aquella caja negra, no creo que sea algo que tengamos la capacidad de comprender. Y no creo que haya terminado. Quizás el aspecto más escalofriante de todo este caso proviene de una fuente anónima dentro del control del tráfico aéreo. Este individuo, que solicitó el anonimato completo, afirma que en 3 ocasiones distintas desde la desaparición del vuelo 473, los sistemas de radar han detectado brevemente aeronaves que emitían el mismo código de transpondedor que el vuelo desaparecido. Cada vez, la señal apareció durante menos de 30 segundos antes de desvanecerse. Cada vez, cuando se dirigió a otras aeronaves a las coordenadas, informaron de que no encontraban nada más que cielo vacío. Y cada vez, según mi fuente, los controladores de tráfico aéreo informaron de haber oído una breve ráfaga de estática a través de sus auriculares, seguida de lo que parecía la risa de un niño. Las cajas negras de los 13 incidentes que he identificado tienen otra cosa en común. Todas han desaparecido misteriosamente de las instalaciones de almacenamiento de pruebas. Los registros oficiales las catalogan como extraviadas o transferidas a instalaciones de investigación clasificadas. Ninguna queda disponible para un análisis independiente. Tan recientemente como el mes pasado, un piloto comercial que volaba sobre el Pacífico Norte informó de haber visto luces inusuales que parecían estar siguiendo su aeronave. En su informe oficial, describió las luces como de color azul pálido, similares al fuego de San Telmo, pero moviéndose con patrones deliberados. Cuando llamó por radio para preguntar si había otras aeronaves en las cercanías, el control de tráfico aéreo confirmó que estaba solo en ese sector. El piloto informó entonces de haber oído estática inusual a través de sus auriculares, seguida de lo que describió como una voz que no debería haber estado allí. La transmisión se perdió durante aproximadamente 3 minutos. Cuando se restableció la comunicación, el piloto no hizo más mención de las luces ni de la voz, y más tarde afirmó no recordar haber informado de nada inusual. Aquel piloto volaba exactamente la misma ruta que el vuelo 473 de Aerolíneas del Pacífico. Lo que le ocurrió al vuelo 473 y a los otros incidentes similares sigue oficialmente sin explicación. El objeto metálico encontrado en la caja negra nunca ha sido identificado. La fuente de la voz del niño nunca ha sido determinada, y Marcos Reed, el ingeniero que escuchó por primera vez aquella voz y quedó paralizado, sigue desaparecido. Para aquellos que trabajan en la seguridad de la aviación, en particular para aquellos que analizan las cajas negras, ha surgido un nuevo protocolo no oficial. Si oye la voz de un niño en una grabación de una aeronave que no tenía niños a bordo, quítese los auriculares inmediatamente, no escuche lo que dice, no reconozca lo que ha oído. Y haga lo que haga, no intente responder, porque a veces, como descubrió Reed, oír es suficiente para establecer contacto. Y una vez que se establece el contacto, puede que ya sea demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Qué harías si escucharas la voz inexplicable de un niño a través de tus auriculares mientras analizas datos de accidentes? ¿Crees que estos incidentes podrían estar conectados a algo más allá de los fallos convencionales de las aeronaves? ¿O hay una explicación más racional que estamos pasando por alto? Comparte tus teorías en los comentarios de abajo y suscríbete para más investigaciones sobre misterios de la aviación que las autoridades no quieren que conozcan.